Hola, bienvenido a un video más sobre el razonamiento lógico-matemático. En este caso veremos lo que son las progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética va a consistir en una sucesión, como la que hemos visto en los videos anteriores, en la cual cada término, después del primero, se va a obtener sumándole un número fijo a ese término anterior. Ejemplo, si yo tengo el 2 como primer número y mi número fijo, nuestro número fijo va a ser el 5, entonces para obtener el siguiente número después del 2, le tenemos que sumar 5. Entonces al 2 le vamos a sumar 5 y eso nos va a dar 7. Para obtener el siguiente número, al 7, que es nuestro número anterior, le vamos a tener que sumar nuestro número fijo, que es 5. Entonces, el siguiente número va a ser 12 y así sucesivamente hasta que lleguemos al número que queremos como final o bien que sea una sucesión infinita. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en la parte A tenemos la sucesión formada por 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20. En este caso, la diferencia que tenemos de un número a otro es de 3 dígitos. Entonces, al 2 le sumamos 3 y obtenemos el segundo dígito que es 5. Al 5 le sumamos 3 y obtenemos el tercer dígito que sería 8 y así sucesivamente con todos los números. Ahora, si nos vamos al punto B, tenemos la sucesión formada por 10, 14, 18, 22, 26, 30 y 34. Si vemos de un número a otro, la diferencia es de 4. A cada número le vamos sumando 4 para obtener el número siguiente. Ahora en el punto C tenemos la sucesión 9, 16, 23, 30, 37, 14, 51 y 58. ¿Cuál es la diferencia de un número a otro? De un número a otro podemos ver que se tienen 7 dígitos. A cada número le estamos sumando 7 dígitos para ir obteniendo la sucesión respectiva. Entonces, de acuerdo a lo que definimos como una progresión aritmética, esta la podemos representar de esta forma. Tenemos nuestro primer número, que sería denotado por A sub 1. El siguiente número lo vamos a obtener por A sub 1 más D, donde D es esa diferencia que encontramos en los ejemplos anteriores, donde teníamos que en la primera era el 3, en la segunda era el 4 y en la tercera el 7. Entonces, este podríamos denotarlo como un A sub 2, que va a estar conformado por A sub 1 más la diferencia de un número a otro. O bien el número fijo que mencionamos en la definición. El tercer número lo vamos a tomar como el primer dígito más 2 veces esa diferencia. O bien A sub 2 más la diferencia. Y así sucesivamente vamos a continuar hasta tener que el dígito final sería A sub 1 más n-1 multiplicado por la diferencia o el número fijo que le vamos a sumar a cada número para encontrar el sucesor. Uno de los métodos de progresiones aritméticas es el método de Gauss. ¿En qué consiste este método? Bueno, a nivel de historia, se tiene que un profesor dio como ejercicio a los estudiantes de segundo grado que realizaran la suma de todos los números enteros desde el 1 hasta el 100. Para el profesor pareció ser un ejercicio difícil o que los estudiantes iban a durar mucho. Sin embargo, ese no fue el caso, ya que un niño que sería Gauss, o bien se llamaba Carlos Federico Gauss, encontró una forma más rápida de realizar este ejercicio.
el ejemplo, lo que tenían que determinar era la suma desde 1 hasta 100 de todos los números enteros. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 y de ahí hasta el 100. La forma que ideó Gauss fue sumar 2 veces esta sucesión desde el 1 hasta el 100 de los números enteros. Pero el primero de forma ascendente y el segundo de forma descendente, es decir, comenzar desde 100, 99, más 98, y así sucesivamente hasta llegar al 1. Lo cual era correcto ya que sabemos que la suma es conmutativa. Y al realizar esta suma, él obtuvo que 2 veces la suma iba a ser igual a 101 más 101 más así sucesivamente hasta 101. Es decir, que era igual a n veces 101. Y de esta forma pudo determinar más rápido el total de esta suma. ¿Cómo lo hizo? Sabemos que desde 1 hasta 100 tenemos 100 dígitos. Entonces, este n de acá iba a corresponder a 100. Entonces, 2 veces la suma iba a ser igual a 100 por 101. Despejando la S, que correspondería al dato correcto de la suma, se tendría que 100 por 101 entre 2 nos iba a dar el resultado de la suma de los números enteros desde 1 hasta 100. Esto era igual a la suma iba a ser igual a 50, simplificando un poco por 101, lo cual nos daba como resultado 5050. Ahora bien, nos preguntamos si esto funciona para diversas sucesiones de números, para poder determinar esa suma. Y bueno, según el método de Gauss, este puede ser aplicado para diversas sumas, para cualquier suma de sucesiones que tengamos. Por ejemplo, tomemos el ejemplo anterior donde teníamos la sucesión 2, 5, 8, 11, 14, 17 y 20. Determinemos la suma de esta sucesión, de cuánto obtendríamos al sumar 2 más 5 más 8 más 11 más 14 más 17 más 20. Según el método de Gauss, esta suma la podríamos hacer de esta forma. Tenemos que sumar desde 2 hasta 20 de esa sucesión, que como lo vimos en el ejemplo inicial, iba de 3 en 3, o la diferencia de cada número iba a ser de 3. Entonces sumamos 2 veces la sucesión, como lo vimos anteriormente, y al resolverlo, esto nos da que 2 veces la suma va a ser igual a sumar n cantidad de veces 22. Pero ¿qué pasa si no sabemos cuántas cantidad de veces es que tenemos que sumar? Es decir, no conocemos el valor de este n. ¿Cómo lo podemos calcular?
Si resolvemos esta parte, tenemos que 2 veces la suma va a ser igual a n, porque no sabemos cuál es ese dígito, por 22. Si simplificamos esta ecuación, tenemos que la suma va a corresponder a n por 22 entre 2. Ahora, ¿cómo determinamos ese n? Según el método de Gauss, este n va a corresponder al último término menos el primer término entre el d. Recordemos que el d era la diferencia entre términos consecutivos. Donde simplifiquemos un poco la fórmula. Esto va a ser n igual al u, que corresponde al último término, menos p, que corresponde al primer término, entre d. Si calculamos el n del ejemplo que estamos realizando, sería n igual, el último término es 20. El primer término, acá tenemos que corregir algo. La fórmula, al final, le sumamos un 1. Entonces, vamos a retomar. La fórmula va a ser n igual al último término menos el primer término entre la diferencia de términos consecutivos más 1. Entonces, volvemos al ejercicio. Sería 20, que corresponde al último término, menos 2, que corresponde al primer término, entre 3, que habíamos determinado acá, que era la diferencia entre los términos consecutivos. Sería acá el 3 más 1. Este n entonces va a ser igual a 18 entre 3 más 1, lo cual es igual a 6 más 1, que corresponde a 7. Si notamos, este número es igual a la cantidad de dígitos que tenemos acá, que sería, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese n corresponde a la cantidad de dígitos que tenemos en la sucesión, pero puede ser que tengamos una sucesión de números que tenemos que determinar la suma, pero no tenemos la cantidad total. Entonces utilizamos esta fórmula para determinar ese valor. Ahora, ¿cómo sería el método de Gauss de manera general? Tenemos que, si yo tengo una suma desde 1 hasta un n, y la sumamos 2 veces, la primera de forma ascendente y la segunda de forma descendente, vamos a tener que 2 veces esa suma va a ser igual a n más 1 más hasta llegar al n más 1, lo que corresponde a n veces la suma de n más 1. Si simplificamos la ecuación, tenemos que 2 veces la suma va a ser igual a n por n más 1. Y eso quiere decir que la suma de la sucesión va a ser igual a n por n más 1 entre 2. Y esta sería la fórmula general del método de Gauss. Igual, repitiendo la fórmula para encontrar n, sería el último término menos el primer término entre d, que va a ser la diferencia entre términos consecutivos, más 1. Ahora, hagamos este ejemplo. ¿Cuál es el valor de sumar 0 más 2 más 4 hasta 102?
Podemos escribirlo de esta forma. La suma sería igual a 0 más 2 más 4 hasta 102 más la suma que sería de 102 más 100 más 98 hasta el 0. Si notamos acá, la sucesión va de 2 en 2. Es decir, nuestro D va a ser igual a 2. Entonces, 2 veces la suma va a ser igual a 102 más 102 y así sucesivamente hasta n veces 102. Entonces, esto va a ser igual a 2s, o 2 veces la suma, igual a n por 102. Esto es igual a s igual a n por 102 entre 2. Ahora tenemos que determinar el valor de n. Ya sabemos que va a ser el último término, o sea, 102, menos el primer término, que es 0, dividido entre el d, o sea, la diferencia entre términos, que es 2, lo determinamos acá, más 1. Eso quiere decir que este n es igual a 102 entre 2 más 1. Y n va a ser igual a 51 más 1 igual a 52. Entonces, si sustituimos en esta fórmula, vamos a tener que que la suma va a ser igual a 52 por 102 entre 2. Y esto va a ser igual a 26, si simplificamos 52 dividido entre 2, por 102. Lo cual nos da como resultado 2.652, lo cual correspondería a la suma de estos dígitos de la sucesión que nos da como ejemplo. Y este sería el primer video correspondiente a las progresiones aritméticas.